El millonario llora, descontrolado al escuchar a la mendiga negra decir que sus bebés están vivos. Eduardo Montes, traje impecable arrugado por el sudor y los nervios, se desplomó en el frío banco de la sala de espera del hospital. Su rostro, pálido y desencajado, parecía derretirse en un mar de lágrimas silenciosas. Había caminado sin rumbo durante horas, arrastrando una pérdida que le clavaba 1000 cuchillos en el pecho. Clara, su esposa y sus gemelos recién nacidos. Supuestamente muertos. El mundo se le había venido abajo y la habitación blanca, con sus luces crudas y el sonido metálico de los monitores, era una cárcel de desesperación. Todo cambió en el instante menos pensado. Una niña apareció de la nada, como un fantasma entre la multitud. Luía, apenas una mendiga de ojos grandes. Sus palabras rompieron el pese angustioso del ambiente. Eduardo la miró con incredulidad, con ese nudo en la garganta que no lo dejaba respirar. Luía, con una mirada tan intensa como la tormenta, le contó de hospitales secretos, caminos ocultos y un padrastro negligente. Reveló nombres y fechas que nadie más conocía. En ese instante, Eduardo sintió que la tristeza se partía en dos: la desoladora pérdida de Clara y el resplandor inquietante de la esperanza. ¿Cómo era posible? ¿Por qué él, un hombre acostumbrado a controlar todo, estaba siendo arrastrado hacia un juego inesperado? Algo en la mirada de esa niña, su voz áspera pero decidida, encendió una chispa que parecía apagarlo todo, al mismo tiempo que lo volvía loco de ansiedad. Afuera, la ciudad seguía indiferente, con el ruido constante de autos y voces lejanas. Pero dentro del hospital, la escena parecía sacada de una película de misterio. Nadie sabía de dónde había salido Luía, ni cómo tenía tanta información. Alguno, abrazado a esa revelación, decidió que debía encontrar al padre de la niña, un tal Roberto, del que ella apenas musitaba, mientras escondía su historia dolorosa. Eran las piezas dispersas de un rompecabezas que de repente prometía respuestas. Eduardo y Luía salieron juntos, enfrentando calles ajetreadas, esquivando miradas y obstáculos invisibles. En cada paso, algo nuevo se revelaba. Una tristeza compartida, una fortaleza inesperada. La niña parecía la cuerda que lo anclaba a un mundo donde todavía valía la pena luchar, aunque la oscuridad acechara. Cuando finalmente encontraron a Roberto, era en otro hospital, un hombre roto y frágil, atrapado en su propio infierno. La conexión entre los tres fue inmediata y extraña, llena de conflictos y silencios. Eduardo, invitado por el destino, asumió el compromiso de ayudarlo a recuperarse. Pero con el tiempo, más que compasión, lo que creció fue una amistad valiente y necesaria, tejida entre fragmentos de dolor y destellos de humanidad. La historia acaba de empezar. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ah! Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Eduardo, Luía y Roberto se sentaron en un pequeño café cerca del hospital. La mesa estaba llena de tazas de café humeante y trozos de pastel, pero nadie pareciera tener apetito. La conversación giraba en torno al futuro de la clínica cardíaca que Eduardo soñaba crear. La esperanza brotaba, poco a poco, era un momento tierno.
una burbuja de alegría en medio de la tormenta. De repente, un hombre entró al café. Su presencia era imponente, como una sombra que se cernía sobre ellos. Llevaba una chaqueta oscura y unos ojos intensos que escaneaban la habitación. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. El extraño se detuvo, justo frente a ellos, como si ya supiera quiénes eran. Sin mediar palabras, soltó un documento sobre la mesa. «Esto está para ustedes», dijo, con una voz profunda que resonó como un trueno. El silencio se hizo pesado. Luía miró confundida, mientras Roberto parecía acomodarse en su asiento, su expresión tornándose cautelosa. Eduardo tomó el documento con manos temblorosas. Cuando lo abrió, su corazón se detuvo. Era un certificado de nacimiento, pero los nombres no eran los que él esperaba. En el encabezado se leía: Nicolás y Valentina, hijos de Clara y Eduardo Montes. Ambas fechas eran recientes, pero el lugar de nacimiento era otro hospital, uno que Eduardo nunca había visitado. Los ojos de Eduardo se hicieron grandes, su mente tratando de procesar el golpe. «¿Qué significa esto?», tartamudeó, mirándolo a los ojos. «¿Por qué están vivos y por qué no me lo dijeron?». Su voz se había vuelto un hilo de incredulidad y furia. El extraño sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. «Porque no debería saberlo», respondió el hombre, y con un ligero movimiento de su mano hizo que el documento desapareciera. El corazón de Eduardo latía con rabia. «¿Quién eres?», demandó, tratando de controlar la rabia que le ardía en las venas. «Soy un amigo de la vida de Clara», dijo. «Ella nunca te mencionó que tenía que proteger a los niños. Por eso estaba en el otro hospital. Ella te salva a ti y su familia sigue en peligro». La tensión en la habitación era palpable, como un cable a punto de romperse. «¿De qué hablas?», preguntó Luía, sintiendo la confusión fusionarse con el miedo. Se volteó hacia Roberto, buscando apoyo en él. Todo parecía volverse un laberinto de mentiras. El extraño dejó caer una frase al aire. «Roberto, no eres quien crees que eres». El rostro de Roberto palideció. Eduardo lo miró. Su corazón se hundió. «¿Qué significa eso?». La pregunta flotó en el aire, pero las respuestas no estaban claras. El hombre miró a cada uno de ellos, dejando una inquietud que colgaba en el ambiente. «Los gemelos están en peligro. Hay personas que quieren hacerles daño. Y Clara es parte de algo más grande», continuó el hombre, pero justo cuando comenzaba a contar más, el sonido de un estruendo exterior interrumpió sus palabras. Un coche apareció, frenando de golpe, y una figura encapuchada saltó a la acera. La noche había caído, y el peligro no tardaría en llegar. «El tiempo se nos acaba», dijo el extraño, levantándose de la mesa. «Siguen vivos, pero ¿por cuánto tiempo más?». Y con esas palabras desapareció en la calle, dejando un aire denso de misterio y amenaza. Eduardo miró a Luis y Roberto con ojos desorbitados, la confusión obligándolos a enfrentar una nueva realidad. Se preguntaban si eran capaces de proteger a los gemelos que había creído perdidos para siempre. Todo lo que había cimentado hacía tan solo minutos se tambaleaba al borde de un abismo, y la certeza de la tristeza parecía evaporarse con cada latido. ¿Qué secretos revelaría el pasado de Clara? ¿Quiénes eran realmente ellos en toda esta historia? El camino por delante se oscurecía, pero una cosa era clara: la lucha por la vida de sus hijos había comenzado, y nadie sabía hasta dónde los llevaría.
El momento se había tornado palpable, como un aire denso que pesaba en sus pulmones. Eduardo, Luía y Roberto intercambiaron miradas cargadas de incertidumbre después de que el extraño desapareciera. Pero antes de que pudieran procesar lo que acababan de escuchar, un ruido atronador interrumpió el silencio del café. Con un crujido ensordecedor, un grupo de hombres encapuchados irrumpió en el establecimiento, sus voces resonando con gritos de órdenes. «¡No se muevan! ¡Todos al suelo!», rugió uno de ellos, apuntando con un arma a los desprevenidos clientes, que aullaban de terror. «Eduard». Pero entonces, de entre la muchedumbre aterrorizada, Luía retrocedió, incrédula. «¡No! ¡Eduardo, los gemelos!», gritó, un grito desgarrador que cortó el aire. Al escuchar su nombre, Eduardo se volvió un instante. En ese momento, una sombra se abalanzó sobre ellos. Un tipo, con una sonrisa inquietante, se acercó. En sus manos sostenía un pequeño objeto brillante que Eduardo reconoció al instante. Un llavero, insignia del hospital donde se encontraban los bebés. «Creo que esto es tuyo», dijo el hombre, lanzando el llavero sobre la mesa. Pero no era un simple llavero. En él colgaba una tarjeta que decía «Acceso a única instalación de seguridad», justo debajo del nombre Clara Montes. La revelación lo golpeó como una ola de frío. ¿Qué significaba eso? Eduardo sabía que en el hospital donde Clara había estado, las cosas eran mucho más complicadas de lo que había creído. ¿Qué secretos ocultaba su esposa? Sus pensamientos se atropellaban, jugando en su mente como un rompecabezas en caos. De repente, los hombres armados comenzaron a acercarse más. Roberto, aún atrapado en su confusión, hizo un movimiento involuntario hacia el lado, y uno de los asaltantes lo empujó con rudeza, haciéndolo caer al suelo. Eduardo sintió un torrente de rabia. «¡No! ¡Sáquenlo de aquí!», gritó mientras se lanzaba hacia ellos, despojándose del miedo. Luía se unió a él. En un giro inesperado, la niña, armada con una valentía que Eduardo jamás había esperado, corrió hacia uno de los asaltantes y le propinó una patada. La escena se tornó caótica. Gritos, disparos al aire para atemorizar, y el trepidar del corazón de Eduardo resonando en sus oídos mientras intentaba proteger a su nueva familia. Pero entonces, en medio del caos, uno de los hombres reveló su rostro y Eduardo se quedó paralizado. Era un antiguo colega de Clara, alguien de quien jamás había escuchado. Pero su mirada reflejaba el mismo dolor que Eduardo sentía. «Ella nunca te dijo la verdad», susurró, mientras las palabras caían como piedras pesadas. «Lo que has perdido no es solo a tus gemelos». Un intenso silencio se apoderó del café, y de inmediato el aire se volvió irrespirable. El rostro del hombre se retorció con tristeza. «Tus gemelos están destinados a algo más, y Clara sabía que corrían peligro. No son solo bebés, son la clave». El tiempo pareció congelarse. Eduardo se sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. ¿Qué significaba eso? Aquel giro inesperado, aquella revelación devastadora, hizo que las piezas del rompecabezas se dispersaran aún más. ¿Disturbios? ¿Secretos? ¿Conspiraciones? En ese momento, el tirantez de la situación estalló. Un disparo resonó y el hombre cayó al suelo, desvaneciéndose entre la confusión. La vida de Eduardo se dibujaba en un lienzo de caos, y todo lo que creía haber conocido sobre su familia, su esposa,
Su lucha por mantener a salvo a los gemelos se desmoronaba. Eduardo miró a Luía, a Roberto y a la realidad que se les venía encima. ¿Estamos realmente listos para lo que esto representa? ¿Sabremos salvar a esos niños? La pregunta flotaba entre ellos, cargada de desasosiego. Todo explotaba a su alrededor, y él sabía que nada sería igual otra vez. La noche se tornó más oscura, y el peligro no solo era físico. Había revelaciones que harían que su mundo se tambaleara. Eduardo sentía su corazón latir con fuerza, la necesidad de descubrir qué estaba oculto detrás de las sombras. ¿Cómo enfrentaría las verdades que quedaban por venir? Era el inicio de una batalla entre la valentía y el miedo, donde el destino de sus hijos pendía de... ¿Podría encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde? La tensión seguía flotando en el aire, pesada como una nube oscura. Eduardo, Luía y Roberto intercambiaron miradas que decían más que 1000 palabras. El estruendo del disparo todavía retumbaba en sus oídos mientras los hombres encapuchados se movían como sombras amenazantes alrededor del café. La atmósfera estaba llena de miedo, pero también de una rabia silenciosa. Eduardo apretó la mano de Luía con fuerza, esperando que su valentía brillara en medio de aquel caos. Todo sucedió en un instante. De repente, un fuerte estruendo sacudió el café. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo el lugar en la penumbra. Eduardo sintió el pánico latir dentro de su pecho. Un grito desgarrador rompió la oscuridad, y antes de que pudiera reaccionar, un fuerte destello iluminó la escena. Era un ruido ensordecedor, como un trueno, y Eduardo se cubrió los oídos, aturdido, y entonces lo vio. En medio del horror, una figura encapuchada avanzó hacia ellos, pero con un paso decidido. Sin embargo, lo impactante no fue su llegada, sino el rostro que mostró al bajar la capucha. Era Clara. Clara, su esposa, la mujer que había perdido. Ella no estaba muerta, estaba viva. ¡Clara!, gritó Eduardo, cada sílaba atravesando su corazón. Pero su alegría se desvaneció al mirar su rostro. La expresión de Clara estaba llena de desesperación y angustia. «Eduardo, escúchame», dijo con voz temblorosa, mirando a su alrededor como si el cielo estuviera a punto de caerse. «No hay tiempo. Tienes que llevarte a los niños. Ya no están a salvo aquí». Las palabras de Clara resonaron como un eco en la mente de Eduardo. ¿Los niños están aquí? La esperanza se mezcló con el miedo. Su mente se agitaba entre la alegría de tener a Clara de vuelta y la terrorífica revelación de que no estaban a salvo. A los lados, Luía y Roberto se miraron, en shock. Nadie podía profesar lo que estaba pasando. Clara había desaparecido de sus vidas, y ahora aparecía en este momento lleno de caos. Luía dio un paso adelante, su voz temblando. «Clara, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos dijiste que estabas...?» «No hay tiempo para explicaciones», dijo Clara, su mirada fija en los hombres encapuchados que se acercaban. «Están atrás de mí y de ustedes. No puedo protegerlos». Su voz se ahogó en la desesperación. Un grito resonó en la distancia, y la puerta trasera del café se abrió de golpe. Más figuras encapuchadas irrumpieron, y la multitud, que antes había estallado en pánico, ahora parecía congelarse, atrapada entre el horror y la incredulidad. Eduardo
Sintió que su mundo se desmoronaba ante sus ojos. —Clara, ¿quiénes son? —preguntó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. —Son personas que quieren a los gemelos. Quieren algo que nosotros, no podemos dejarles tener. Clara respiraba con dificultad, su pánico evidente. Tú no sabes todas las verdades. No sabes por qué estoy aquí. Están detrás de algo más grande que nosotros. El caos aumentaba. Eduardo sentía sus manos temblar, preguntándose si realmente había recuperado a su esposa o si esto era una trampa mortal. ¿Por qué no te dijiste? Te escondiste de mí. Te creí perdida. De repente, una pequeña bolsa cayó al suelo, abriéndose para revelar un objeto brillante. Una cinta de video antigua. Los ojos de Clara se abrieron en pánico. ¡No! ¡No pueden encontrar eso!, gritó, dándole un empujón. Eduardo, confundido y asustado, recogió la cinta. ¿Qué es esto, Clara? La pregunta flotó en el aire, cargada de dolor y confusión. Es la clave, Eduardo. Todo está documentado. Todo lo que necesitan saber sobre los niños, sobre nosotros. Su voz se extinguió mientras otra ráfaga de disparos resonó, y el café retumbaba con el eco del caos. Clara miró a Eduardo con una mezcla de desesperación y determinación. Debes irte. Lleva a Luía y Roberto. Encuentra a los gemelos. Pinto, un amigo. Él puede ayudarte. No te detengas, por favor. Justo cuando Eduardo iba a preguntar más, una sombra se abalanzó sobre ellos. Antes de que pudiera reaccionar, un puñetazo lo impactó en la cara y sintió que todo se volvía negro. La última imagen que vio antes de caer fue la de Clara, gritando su nombre. Después, el mundo se desvaneció con un golpe ensordecedor. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué secretos había escondido su esposa? La confusión envolvió su mente, mientras la oscuridad lo abrazaba. La pregunta surgió en su interior. ¿Realmente sus gemelos estaban a salvo? ¿Había más en la historia de lo que había creído? La lucha por descubrir la verdad apenas comenzaba. Eduardo se sintió caer. La oscuridad lo envolvía y por un instante se preguntó si este era el final. Su corazón, un tambor desbocado, luchaba por encontrar un ritmo en el caos. Pero de repente, una luz tenue lo arrastró hacia la conciencia. Se encontró en el suelo del café, la confusión apretando su pecho, el eco del disparo aún resonando en sus oídos. —¡Eduardo! ¡Despierta! La voz de Clara lo alcanzó como un faro en la tormenta. Eduardo se sentó de golpe, mirando a su alrededor. Las figuras encapuchadas se movían. Silencio tenso. Y allí estaba Clara, pero no era la misma. La desesperación en su rostro había cambiado. En su mirada había algo más, algo profundo. —¡Debes irte ahora! —insistió. Pero había un peso en su voz que le hizo dudar. ¿Era la misma Clara que conocía? ¿Por qué estaba tan alterada? Las palabras de Clara se entrelazaron con la confusión y la rabia que bullía en su interior. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, una ráfaga de disparos perforó el aire, dejando el café en un infierno de gritos y caos. Y luego, entre el tumulto, el sonido rompedor de un vidrio estallando. Eduardo se giró, su corazón en la garganta. Un hombre encapuchado blande un arma, disparando hacia el techo, estallando las luces y enviando chispas volando. Clara estaba de pie frente a él, y Eduardo se sintió arrastrado por el torbellino emocional que desataba su presencia. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura de Clara adquirió otro matiz. Con un movimiento rápido, se colocó un capuchón que ocultaba su rostro y se convirtió en otro ser.
¿Qué? Eduardo se sintió paralizado. La conocida figura de su esposa se desvanecía en una impostora. Su corazón se detuvo. Era como si su mundo se escurriese entre sus dedos. Clara, no soy Clara, dijo la figura, su voz fría y distante. Soy Ana, su gemela. Y esos ojos que lo miraban radiaban una verdad aterradora. La revelación lo golpeó como un tren. Clara tenía una gemela. Todo lo que había creído conocer se tambaleaba. La historia que había tomado como cierta se desintegraba frente a él. Ana continuó, su voz cargada de desprecio. Clara me mantuvo al margen. Siempre lo hizo. Pero ahora todo esto se ha acabado. Eduardo buscó a Clara, quien ahora estaba atrapada, sus ojos llenos de miedo. ¡Ana, no! ¡No puedes hacerlo!, la suplicó. Pero ya no parecía tener control. Ana hizo un gesto, y de repente, los hombres encapuchados cambiaron su enfoque. Sus miradas ahora estaban fijas en Clara, como si desenmascarar a la traidora fuera su prioridad. Lo siento, Eduardo. No debía enterarte así, dijo Clara, con lágrimas en los ojos. Pero lo que existe entre nosotras es más complicado de lo que crees. La familia, los gemelos. Hay más en juego aquí de lo que sabes. Eduardo se sintió abrumado. Una tormenta de emociones lo consumía. Clara había estado viviendo una vida de mentiras. Todo transcurría como una película de terror, cada acción ganando una intensidad que lo paralizaba. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Su voz apenas era un susurro. Porque sabía que no lo aceptarías, respondió Clara, la respiración entrecortada. Ana es parte de nuestro pasado, y sé que lo último que quieres es ver a nuestros hijos en peligro. Ana, con una risa aguda, replicó: Nuestros hijos no son solo tus hijos, son el legado de algo mayor, y no estaré en la sombra de Clara nuevamente. Eduardo sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que había hecho, cada decisión, se tambaleaba ante aquella revelación. Antes de que pudiera procesar el giro dramático, el tumulto estalló de nuevo. Uno de los hombres encapuchados se acercó a Ana y el caos se desató. Disparos, gritos, el sonido de cuerpos cayendo. El café se sumergió en una carnicería. Eduardo sintió el sudor frío corriendo por su frente. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué quería Ana? La separación entre hermana y gemela se convertía en una sombra que se cernía sobre él. La rápida aventura por el futuro de sus hijos estaba a punto de tornarse aún más compleja de lo que jamás imaginé. La atmósfera era un torbellino de confusión. Él sabía que debía actuar. Debía llevar a Clara y a los gemelos a un lugar seguro, pero con la lealtad de Clara cuestionada por su propia sangre, ¿quién podía confiar en quién? La traición, el miedo, la desesperanza se mezclaban en su cabeza en un torbellino confuso. ¿Qué tenemos que hacer?, gritó, sintiendo que la urgencia los empujaba. Todo cambió en un instante. ¿Cómo salvar a sus hijos cuando el enemigo estaba en casa? La lucha apenas había comenzado y el verdadero conflicto estaba a punto de desatarse. El caos estalló en el café. Eduardo se encontraba atrapado en un torbellino de emociones, luchando por procesar que la mujer que tenía enfrente, Clara, en realidad era su gemela Ana. Un estruendo de disparos lo sacó de su confusión. La figura encapuchada se abalanzó una vez más hacia Clara, y Eduardo sintió que su corazón se hundía en un mar de desesperación. «¡Clara, corre!», gritó, moviéndose instintivamente para protegerla. Pero Ana se interpuso en su camino. «No lo hagas, Eduardo.
Esto es más grande de lo que imaginas, dijo Ana. Sus ojos resplandecían con un fervor casi maníaco. La verdad está más oscura de lo que has creído. Tú no estás listo para descubrir todo lo que significa. Las palabras de Ana resonaron en su mente como un eco aterrador. Justo cuando Eduardo pensaba que podría perder a Clara para siempre, el bullicio aumentó. Las luces del café comenzaron a parpadear, creando un espectáculo de luces que parecía propiciar un ambiente surrealista, como si estuvieran en medio de una pesadilla filmada. El sonido de pasos se acercaba, y Eduardo, en un arranque de valor, se giró, lanzándose hacia el hombre que había disparado. En ese momento, un grito desgarrador rompió el aire. Louis había sido empujada al suelo por uno de los encapuchados. Eduardo sintió que su estómago se retorcía mientras la veía caer. Sin pensar, corrió hacia ella, pero el tiempo se desaceleró. Se percató de que como un rayo, uno de los hombres se dirigía hacia su dirección, su mirada fría centrada en Louis. Todo sucedió en un lapso de segundos. Antes de que Eduardo pudiera reaccionar, Clara, no, Ana, el sonido de la explosión resonó en el aire, un clic seguido de un destello luminoso. Eduardo sintió que el corazón se le detenía. Un grupo de hombres había entrado. Sus rostros eran una mezcla de determinación y furia. No eran el equipo que Ana había traído. Estos eran claramente de otra organización, como un escuadrón de élite. «¡Están aquí por los gemelos!», gritó uno de ellos, cuya voz retumbaba fuerte. Eduardo levantó la cabeza y lo miró con horror. «¡Clara! ¡Ana! ¿No sabéis lo que está pasando?». Fue entonces cuando todo se desmoronó. Una nueva figura apareció, en medio de la tensión y el terror. Era un hombre anciano, con una presencia que imponía respeto. Llevaba una ropa sencilla, pero tenía un aire de autoridad que paralizaba a todos, como si el aire mismo se detuviera. «¡Deténganse!», rugió, y todos se congelaron. «No saben lo que están a punto de desatar», añadió, mirando intensamente a las dos hermanas. «Clara, Ana, la verdad está más cerca de lo que piensan. Los gemelos no son solo bebés. Ellos son parte de un legado». Eduardo sintió que el suelo se retiraba de sus pies. «¿Qué legado?», tartamudeó, sintiéndose cada vez más perdido. Y justo en ese momento, Ana, con una sonrisa oscura, tomó un objeto en su bolso. Una pequeña caja. «¡La llave del futuro, Eduardo!», dijo ella, con la voz resonando entre balas y gritos. «Mientras que tú creías que esta guerra era solo por los gemelos, ellos son el centro de algo mucho más grande. Este legado, que debemos proteger o destruir, dependerá de quién lo tenga». El anciano, ahora temblando, se adelantó. «No entiendes, Eduardo. Los niños son la clave de un antiguo pacto. Si caen en las manos equivocadas, todo se perderá». Eduardo se sentía en una montaña rusa emocional. El sudor se deslizaba por su frente. «¿Pero de qué pacto estás hablando?». Su voz era un susurro entre el desplome de la realidad. Ana dejó caer la caja. El metal titiló con la luz en la penumbra. El sonido reverberó en el silencio que siguió, y de repente una explosión hizo temblar el lugar. Las paredes crujieron, fragmentos de yeso cayeron del techo. «¡Fuego!», gritó alguien, mientras un grupo de hombres se arrojaban al suelo, cubriéndose. Clara buscó a Eduardo, desesperada. «¡Corre! ¡Llévalos contigo!», ella le gritó. Los ojos de Eduardo se abrieron como platos. «¿A dónde?». «¡A Pinto! Él tiene respuestas.
¡Los gemelos! ¡Nos gememos! El eco de su voz se perdía en el caos. El espacio se inundó de pánico y ruido. En medio de la batalla, Eduardo no podía pensar con claridad. Las revelaciones y la urgencia lo estaban aplastando. ¿En qué se había convertido todo? Clara, Ana, los gemelos. Todo se desdibujaba mientras el peligro se acercaba. Y la única certeza que sentía en ese momento era la necesidad de proteger lo que quedaba de su familia. La última explosión golpeó el lugar. El café se convirtió en un mar de humo y gritos. Eduardo sintió que todo a su alrededor se desvanecía mientras se lanzaba hacia la salida, aferrando la mano de Luía y no soltando la imagen de Clara. En su mente solo había una pregunta. ¿Podrían sobrevivir a esto? ¿Descubrirían la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La tensión seguía flotando en el aire, pesada como una nube oscura. Eduardo, Luía y Roberto intercambiaron miradas cargadas de incertidumbre después de que el extraño desapareciera. Pero antes de que pudieran procesar lo que acababan de escuchar, un ruido atronador aferró la mano de Luía, mientras que Roberto, aún confundido por el giro de los acontecimientos, hacía lo mismo. Un puente de solidaridad en medio del caos. Sin pensarlo, Eduardo se agachó, buscando rápidamente un lugar donde esconderse. Pero entonces, de entre la muchedumbre aterrorizada, Luía retrocedió, incrédula. ¡No, Eduardo! ¡Los gemelos! Un grito desgarrador que cortó el aire. Al escuchar su nombre, Eduardo se volvió un instante. En ese momento, una sombra se abalanzó sobre ellos. Un tipo con una sonrisa inquietante se acercó. En sus manos sostenía un pequeño objeto brillante que Eduardo reconoció al instante. Un llavero, insignia del hospital donde se encontraban los bebés. «Creo que esto es tuyo», dijo el hombre, lanzando el llavero sobre la mesa. Pero no era un simple llavero. En él colgaba una tarjeta que decía «Acceso a única instalación de seguridad», justo debajo del nombre Clara Montes. La revelación lo golpeó como una ola de frío. ¿Qué significaba eso? Eduardo sabía que en el hospital donde Clara había estado, las cosas eran mucho más complicadas de lo que había creído. ¿Qué secretos ocultaba su esposa? Sus pensamientos se atropellaban, jugando en su mente como un rompecabezas en caos. De repente, los hombres armados comenzaron a acercarse más. Roberto, aún atrapado en su confusión, hizo un movimiento involuntario hacia el lado. Y uno de los asaltantes lo empujó con rudeza, haciéndolo caer al suelo. Eduardo sintió un torrente de rabia. «¡No, sáquenlo de aquí!», gritó mientras se lanzaba hacia ellos, despojándose del miedo. Luis se unió a él. En un giro inesperado, la niña, armada con una valentía que Eduardo jamás había esperado, corrió hacia uno de los asaltantes y le propinó una patada. La escena se tornó caótica. Gritos, disparos al aire para atemorizar, y el trepidar del corazón de Eduardo, resonando en sus oídos, mientras intentaba proteger a su nueva familia. Pero entonces, en medio del caos, uno de los hombres reveló su rostro, y Eduardo se quedó paralizado. Era un antiguo colega de Clara, alguien de quien jamás había escuchado. Pero su mirada reflejaba el mismo dolor que Eduardo sentía. «Ella nunca te dijo la verdad», susurró, mientras las palabras caían como piedras pesadas. «Lo que has perdido no es solo a tus gemelos». Un intenso silencio se apoderó del café y de inmediato el aire se volvió irrespirable. El rostro del hombre se retorció con tristeza. «Tus gemelos están destinados a algo más.
y Clara sabía que corrían peligro. No son solo bebés, son la clave. Eduardo se sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. ¿Qué significaba eso? Aquel giro inesperado, aquella revelación devastadora, hizo que las piezas del rompecabezas cedí. Disturbios, secretos, conspiraciones. En ese momento, el tirantez de la situación estalló. Un disparo resonó y el hombre cayó al suelo, desvaneciéndose entre la confusión. La vida de Eduardo se dibujaba en un lienzo de caos, y todo lo que creía haber conocido sobre su familia, su esposa, su lucha por mantener a salvo a los gemelos, se desmoronaba. Eduardo miró a Luía, a Roberto y a la realidad que se les venía encima. ¿Estamos realmente listos para lo que esto representa? ¿Sabremos salvar a esos niños? La pregunta flotó en el aire, pero las respuestas no estaban claras. El hombre tembló y cayó al suelo, un shock helado recorriendo el café como una corriente de aire frío. Los hombres encapuchados vacilaron. Nadie se atrevía a moverse, y de repente todos los ojos se dirigieron hacia la puerta. Una figura altiva apareció, atravesando el umbral. Era Clara. Su cabello desordenado y su mirada decidida brillaban en medio del caos. ¡Alto!, gritó, su voz cortando la tensión como un cuchillo. ¡Clara! Eduardo sintió un torrente de emociones encontradas, mezcla de alivio y confusión. La mujer que había creído perdida estaba justo ahí, y sin embargo había algo extraño en su mirada. «Eres un traidor». Ana, la gemela de Clara, apareció a su lado, sus ojos encendidos de furia. «No puedes protegerlos. Ellos no son lo que crees». La revelación lo golpeó. Todo lo que había llegado a entender sobre la familia se tambaleaba. Clara era parte de algo más grande, algo que lo superaba. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?», murmuró, sintiendo que el mundo se deshacía a su alrededor. «Clara, no les cuentes», gritó Ana. Pero Clara no se detuvo. Continuó hablando, pintando un cuadro de conspiración que dejó a Eduardo helado. «Los gemelos no son solo nuestros hijos, Eduardo. Ellos son el último eslabón de una línea de sangre que mantiene en equilibrio fuerzas en el mundo. La organización detrás de todo esto desea su poder. Y ahora los tienen. Aquí y ahora». ¿Qué? La mente de Eduardo giraba en círculos. Su corazón latía acelerado. La confusión, el dolor, el pánico se amalgamaban en él, golpeándolo con la fuerza de una tormenta. Justo entonces, un sonido ensordecedor reverberó por el café. La figura de Clara cayó al suelo. Un disparo resonó en la habitación. «¡Clara!», gritó Eduardo. Pero ya era demasiado tarde. El caos estalló nuevamente. Los hombres agitados comenzaron a disparar al aire. La escena se convirtió en un mar de gritos, cuerpos que caían y fragmentos de seguridad que se desvanecían al instante. Pero mientras todo se desmoronaba, en el fondo de su mente se dio cuenta. Clara, su esposa, el amor de su vida, había estado escondiendo algo monumental. No solo de él, sino de toda su familia. Todo lo que había dado por sentado comenzó a parecerse a una elaborada mentira. Y mientras la figura de Clara permanecía inmóvil sobre el suelo, Eduardo se sintió más perdido que nunca. Aquel giro de eventos lo dejó atormentado. ¿Quiénes eran realmente ellos? La lucha apenas comenzaba. Eduardo cayó de rodillas. Todo se desvaneció ante sus ojos.
La imagen de Clara y de su gemela Ana frente a él se tornó borrosa. El sonido ensordecedor del disparo se mezclaba con gritos y caos alrededor. Su mente, un torbellino de confusión, no podía procesar lo que estaba sucediendo. ¡Eduardo, corre!, gritó Clara, aún derrapándose por el suelo. Ana, con una risa fría, miró a Eduardo con una mezcla de desprecio y satisfacción. Los encapuchados comenzaron a moverse y la tensión creció en el ambiente. Eduardo sintió el nudo en su garganta apretarse más. ¡Clara! La imagen de su esposa en el suelo, herida, devoraba su mente. Debía ayudarla. Debía salvarla. Pero mientras trataba de levantarse, un nuevo carámbano de horror se instaló en su pecho. Ana, con el llavero en la mano, sonrió como si todo estuviera bajo control. ¡Todo esto se acabó!, gritó, levantando la mano, como si tuviera un control absoluto sobre la situación. La verdad siempre sale a la luz, Eduardo. A veces con dolor, a veces con sangre. Todo sucedió en un parpadeo. Justo cuando Eduardo se lanzó hacia Clara, se escuchó otro disparo. Un hombre apareció de la nada, con una chaqueta de cuero oscuro y una mirada intensa. ¡Alto!, rugió. La escena se detuvo. Nadie se movió. La llegada de este nuevo personaje, quien parecía completamente ajeno a la confusión, transformó el ambiente. La figura del hombre irrumpió en la sala y un escalofrío recorrió la espalda de Eduardo. El nuevo individuo miraba a Clara y a Ana, y sus ojos brillaban con un destello de reconocimiento. He venido a buscarte a ti, Clara. Necesitamos que vengas ahora. ¿Qué? Eduardo sintió que el mundo se le caía. ¿Quién eres? Cada palabra de Eduardo era un susurro lleno de incredulidad. Clara se puso de pie, asustada y confundida. ¡No, no puedo irme! ¡Los gemelos! La desesperación la llenaba mientras miraba a Eduardo, buscando respuestas. El hombre en la chaqueta volvió a hablar. Su tono hacía que todos lo escucharan. Hay más en juego y no es solo tu vida, Clara. Su vida. La vida de tus hijos está en peligro. Ana, tú también tienes que ir. Son parte del destino que no eligieron. Un silencio profundo se apoderó del lugar. La confusión iba en aumento y todos parecían atrapados en una telaraña de secretos. Pero lo que sucedió a continuación, Eduardo jamás podría haberlo anticipado. De un movimiento rápido, el extraño tomó el llavero de Ana y lo levantó sobre su cabeza. ¡Esto es lo que necesitamos! El acceso a lo que otros quieren. Lo que Clara ha estado protegiendo. De pronto, el ambiente se cargó de electricidad. Ana, furiosa, levantó la mano. «No puedes hacer eso», gritó, pero en una fracción de segundo, la verdad salió a la luz. Las luces titilaron y un brillo oscuro se proyectó del llavero. Entonces, como si el tiempo se detuviera, Ana se mostró vulnerable. Su rostro no solo estaba lleno de rabia, sino de miedo. «Es tiempo de enfrentarlo», decía el extraño, mientras las luces comenzaron a centellear. Eduardo se dio cuenta de que la atmósfera se transformaba, y cuando miró a Clara, algo en su mirada cambió. Era un instante revelador. «Eduardo», murmuró Clara, «tienes que entender. Ana y yo somos parte de una organización secreta y lo que hemos estado buscando no era solamente los gemelos. Es la conexión con un poder antiguo que nunca entendiste». El golpe fue devastador. Eduardo sintió que el aire se le escapaba. Todo lo que había querido y creído se venía abajo.
Ana, su esposa, su vida, no eran lo que parecían. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, cada palabra con un peso que lo aplastaba. Eres parte de esto también, Eduardo, replicó la figura del hombre en la chaqueta. Tú solo no lo sabes, pero es tiempo de dejar que la verdad fluya. En ese instante todo se oscureció. Un grito desgarrador resonó en el café, mientras el suelo vibraba. Con un estallido, las paredes comenzaron a crujir y el hecho de que la vida de sus hijos estuviera en juego se volvió un eco ensordecedor. La conexión que había entre los cuatro, la familia que había creído construir en medio de las sombras, se hacía más complicada. Ana dejó caer una pequeña caja y lo que salió de allí fue un objeto brillante. Un cristal. Este iluminó el café en una luz deslumbrante e inesperada, llenando la habitación con un fuerte zumbido. La vida de Eduardo, de Clara y los gemelos pendía de un hilo. ¿Asumirá la responsabilidad de enfrentarse a un futuro incierto? La verdad despertaba ante sus ojos, pero también un nuevo enemigo estaba surgiendo. A lo lejos, un retumbar se hizo más, como si el destino de todos hubiera cobrado vida propia. La confusión alcanzaba su punto máximo. La historia no solo se estaba reescribiendo, sino que estaba a punto de cambiar de forma drástica. ¿Podría? La luz brillante del cristal iluminó el café como una estrella fugaz. Todos se quedaron paralizados. Los rostros de Eduardo y Clara se entrelazaban con la confusión y el horror. Sin embargo, fue el brillo del cristal lo que desató algo dentro de la habitación. «¡El cristal es la clave!», gritó el extraño con la chaqueta de cuero. «No saben lo que están traicionando». Eduardo sintió que su estómago se retorcía. Las palabras del hombre vibraron en sus oídos como un tambor lejano. ¿Qué era tan importante en ese cristal? Ana, en un impulso desesperado, se lanzó hacia el extraño, tratando de recuperar el cristal. «¡No puedes tenerlo!». Pero el hombre era astuto, moviéndose con una rapidez que sorprendió a todos. Con un movimiento ágil, prácticamente esquivó a Ana y se dirigió a la salida. Eduardo, atrapado entre la muerte de Clara y la traición de Ana, sintió que el aire se le escapaba. «¡Deténlo!», gritó. Pero su voz se perdió en el clamor del caos. El café se convertía en un campo de batalla, mientras los hombres encapuchados buscaban el significado de todo. Con un grito ensordecedor, el hombre en la chaqueta dio un salto y justo cuando parecía que nadie podría detenerlo, algo increíble ocurrió. Un rayo de luz surgió del cristal, iluminando el lugar. La energía parecía vibrar, un pulso que podía sentirse a través del suelo. «¡No lo toques!», gritó Clara, sus ojos llenos de miedo. Pero era demasiado tarde. El brillo alcanzó a Ana y en un instante se tornó contra ella. Todo sucedió en un parpadeo. Ana gritó mientras el cristal absorbía su esencia. El aire comenzó a vibrar con un zumbido creciente y de manera sorpresiva el cuerpo de Ana comenzó a desvanecerse, como si se estuviera desintegrando. Eduardo quedó atónito, sin poder moverse. Clara, que había estado a salvo, se acercaba con el rostro lleno de horror. «¡Ana, no!», gritó Clara, el terror desgarrando su voz. Pero la escena era surrealista. Ana desapareció en un destello de luz, como si nunca hubiera estado allí. El silencio que siguió fue aterrador. Eduardo sintió que el mundo se detenía. ¿Qué acababa de suceder? Las miradas se dirigieron al extraño, quien ahora semblaba aún más amenazante. «¡Los gemelos están en peligro!», dijo,
su voz profunda y tensa. Ana fue una traidora, pero ella tampoco sabía todo. Al final el cristal es más poderoso de lo que creen. Las palabras lo golpearon. Ana no había sido solo una enemiga. Había sido parte de algo más grande, algo oscuro y misterioso. Nuevas preguntas se arremolinaron en la mente de Eduardo. Miró a Clara. Sus ojos interrogantes buscaban respuestas. ¿Quién era realmente Ana?, murmuró Eduardo, aún profesando que había estado peleando no solo por sus gemelos, sino contra la oscuridad que había estado escondiéndose en su familia. ¿Qué quiere la organización? No lo sabemos. Clara soltó las palabras casi gritando. Su rostro era una mezcla de miedo y determinación. Pero Ana estaba en una misión. Su traición era parte de la historia que hemos ocultado. Los gemelos no son solo hijos, son el vínculo con un poder antiguo. Debemos protegerlos. La atmósfera se volvió densa y la urgencia que se instaló en la habitación se convirtió en desesperación. De repente, Eduardo escuchó el sonido de sirenas a lo lejos, acercándose rápidamente. El tiempo se estaba acabando. Tenían que actuar, pero el camino hacia la verdad era peligroso. El cristal. Tenemos que llevarlo con nosotros, gritó Eduardo. La mirada de Clara se posó en él, llena de resolución. Sí, si se enteran de esta luz, vendrán a buscarlo, y a nosotros. Una sombra de duda cruzó su rostro. Era un momento crítico. ¿Y si lo que está oculto es peor de lo que imaginamos? La pregunta llegó helada a sus corazones. ¿Era el poder lo que estaban protegiendo, o el mismo infierno que había sido desatado con la desaparición de Ana? Una imagen aterradora cruzó la mente de Eduardo. ¿Qué pasaría si Ana no era la única traidora? La desconfianza se instaló. Sus ojos se encontraron. La conexión se sentía frágil. Pero había poco tiempo y mucha incertidumbre. Las sirenas resonaban cada vez más cerca. «¡Vámonos!», dijo Clara, con un desafío en su voz. «El destino de nuestros hijos está en peligro. ¿Pero podemos confiar el uno en el otro?». La pregunta flotó en el aire, cada letra cargada de miedo y esperanza. Mientras se dirigían a la salida, un pensamiento apareció en la mente de Eduardo. ¿Era Clara quien decía ser o parte de un plan más profundo? La duda quemaba en su pecho, pero no había tiempo de cuestionar. La historia apenas comenzaba. Y mientras la luz del cristal parecía guiarlos, Eduardo no podía evitar preguntarse: ¿a dónde lo llevaría todo esto? Eduardo y Clara miraban el cristal brillante que aún chisporroteaba con energía. Era como si el destino y el tiempo se hubieran desatado en esos pocos segundos. El caos del café había vuelto a la vida. El aire se volvió denso y el eco de los gritos todavía resonaba en sus oídos. «¡Tenemos que irnos!», gritó Clara, sacando a Eduardo de su trance. Él asintió, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Sin mirar atrás, corrieron hacia la salida, el pánico y la confusión marcando sus pasos. A medida que atravesaban la puerta, el sonido de las sirenas se acercaba. Su tiempo se estaba agotando. Luía, que había caído de rodillas, miró cómo sus dos amigos se lanzaban al exterior. «¡Espera!», gritó, con los ojos desbordando de temor. Clara, al darse cuenta, se detuvo y extendió la mano hacia ella. «Ven, Luía, no podemos dejarte atrás». Mientras Luía corría hacia ellos, una explosión resonó detrás. El café estalló en llamas, fragmentos de vidrio y madera volando por el aire. Eduardo sintió que su corazón se detenía. El peligro había escalado a nuevas alturas. «¡Apúrate!», gritó, mientras tomaba la mano de Luía. Una vez fuera, el aire frío de la noche los envolvió, pero la adrenalina corría por sus venas. «¿Y los gemelos?»,
preguntó Luía, su voz entrecortada. Eduardo se apresuró a responder. No lo sé, pero tenemos que encontrar a Pinto. Él es la clave. Con cada paso, el peligro acechaba a su alrededor, pero el fuego en sus corazones lo mantenía en marcha. A lo lejos, la ciudad iluminada parecía indiferente al drama que se desataba a sus espaldas. «Necesitamos un vehículo», dijo Clara, sacando su teléfono, casi sin fe de que aún funcionara. Un taxi giró la esquina y Clara hizo señas con la mano. El vehículo frenó y el conductor, un hombre mayor con mirada confusa, los miró de arriba abajo. «¿A dónde?», preguntó. «A la clínica, por favor, rápido», dijo Clara. Y cuando se subieron, el taxi salió disparado como un rayo, dejando atrás el caos que había sucedido. Mientras avanzaban, Eduardo sintió que las piezas comenzaban a encajar. «¿Dónde está Ana?», preguntó, sin poder evitarlo. Clara bajó la mirada. «No lo sé. Lo último que supe es que estaba atrapada. Pero hay muchas cosas que no entiendo». El silencio se apoderó del taxi y la preocupación se reflejaba en los rostros de todos. Resolvieron que lo primero era proteger a los gemelos. El tiempo corría. Cuando llegaron a la clínica, el ambiente era inquietantemente tranquilo. «Al parecer no hay nadie», murmuró Luía, y el eco de su voz se perdió en las paredes blancas. Clara fue la primera en moverse. «¡A los bebés!», gritó, conduciéndolos hacia la sección de pediatría. El corazón de Eduardo latía con fuerza mientras abrían la puerta. A su alrededor todo parecía intacto, pero la sensación de que el peligro estaba al acecho era abrumadora. «¿Se parecen a nosotros?», preguntó Luía, su voz entrecortada. Clara se inclinó hacia la cuna. 2 pequeños pañales, un par de gemelos dormidos, tan inocentes en medio del horror. Sí, en ese momento, una voz resonó, fuerte y llena de autoridad. «¡Clara!». Era Pinto. Su figura imponente se recortó contra la luz de la sala. «Déjalos ir ya, en este instante». La tensión volvió a aflorar. Se dieron cuenta de que estaban atrapados entre la verdad y sus enemigos. Pero Eduardo respiró hondo. El vínculo con sus hijos era más fuerte que cualquier amenaza. «No somos los que van a perder», dijo, y miró hacia Clara y Luía. «No solo luchamos por ellos, luchamos juntos». Con determinación, comenzaron a formular un plan. En esos momentos de desesperación, crearon una alianza más fuerte. Su amor y esperanza se tornaron sus verdaderas armas. Mientras se prepararon para lo que vendría, la serie de eventos angustiosos había dejado una cicatriz. Pero a pesar de la incertidumbre, había una nueva luz brillando. Eran más que un grupo, eran una familia. Los 3 se miraron, y a pesar del peligro inminente, las lágrimas de alivio y amor los unieron. La ventana se había cerrado ante las sombras, y el vínculo que brotaba del cristal era un poderoso recordatorio de que siempre hay luz, incluso en los momentos más oscuros. El futuro aún era incierto, pero juntos estaban listos para enfrentarlo. Y antes de que el lector se despida de esta emocionante historia, haz clic ahora en el botón rojo de suscribir.